Señor les bendiga. Quiero que el Señor pueda estar con todos ustedes. Bueno, ha salido un poco tarde el video por producto de las inclemencias del tiempo, pero creo que Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios siempre llega en el momento oportuno. Así que quiero que vayamos al libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10. Que el Señor les bendiga, ¿no? Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: He aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Que el Señor nos bendiga. El otro día, estando trasladando yo a un paciente a causa de mi trabajo desde Molina hacia la capital de Chile, me dio su opinión. Conversábamos acerca de las cosas que están sucediendo y, y de todo lo que uno está viviendo y en qué forma, sobre el estado de nuestro país y el mundo. Y me dice que, según él, la gente necesita mucho hoy día escuchar la palabra de Dios. Un hombre común que no va a la iglesia, una persona que tiene su vida de alguna manera fuera de la religión, pero se da cuenta que lo único que podría salvar, podría encauzar nuevamente a la humanidad, es volverse a Dios. Imagínese usted, para mí, yo lo tomé como un grito de auxilio de tantas personas reflejados en él. Quizás cuántos en el mundo entero están pidiendo que el Señor intervenga nuevamente, que la palabra de Dios se apodere de los corazones, de la mente de los jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, de la sociedad, de las autoridades. Porque hoy vemos una gran necesidad de Dios en la vida de las personas. Y creo que esto no hemos llegado a pensar, porque estamos llegando al límite de todas las cosas, al colapso de nuestra existencia como humanidad. Dios nos está haciendo entender esto poco a poco, que cada día se complica la existencia de la humanidad. Pero, sin embargo, Él no ha perdido su interés por aquellos que aún no entregan sus almas a Él. Dios siempre ha querido rescatar y buscar a aquellas personas. El Señor es misericordioso y Él quiere alcanzar a muchos todavía. ¿Por qué? Porque es su prioridad aún. Para Él es muy importante que muchas almas hoy sean rescatadas, y eso todos lo sabemos. Pero tanto el mundo como la iglesia
está en un profundo sueño. Y ambos tienen que ser despertados ya de este letargo y este adormecimiento que hay en ambos casos, la iglesia como el mundo. Se recuerda que en la historia de Jonás, en medio de una angustiosa y tremenda tormenta, se puso a dormir. ¿Acaso no nos está pasando a nosotros lo mismo? ¿Acaso no nos hemos quedado dormidos en nuestra fe, en nuestra actitud, en nuestra búsqueda, en nuestra misión que Dios nos ha dado, el deseo de alcanzar a otros? ¿No nos hemos quedado dormidos también cuando más arrecia la tormenta? ¿No tendrá Dios también que llevarnos, al igual que Jonás, a las necesidades más profundas? Recordemos que Jonás, ¿no es cierto?, empezó a clamar una vez estando en las profundidades, en el vientre del pez, ¿no es cierto?, en las profundidades más oscuras del mar. Allí empezó a clamar y darse cuenta de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que él había fracasado y que había sido un hombre necio al estar huyendo de Dios. Creo que Dios a nosotros nos está dando una oportunidad de despertar. ¿Para qué? Para que volvamos a obedecer a Dios y hacer lo que Él quiere que se haga. Proclamar el mensaje de salvación a todos aquellos que aún, ¿no es cierto?, no lo han oído, no lo han querido escuchar, no lo han querido aceptar. Dejemos que el Señor haga esto en nosotros. Busquemos y llenémonos de Dios. Que digamos que Cristo viene pronto, que la salvación de Cristo aún es posible y dejemos el camino errado que hemos seguido. Hoy la iglesia está errada. El domingo pasado les comentaba que nos hemos desviado, decía la palabra, y nos hemos vuelto inútiles. Y creo que esa es la tónica de este tiempo. Nos sentimos inútiles, no estamos en nuestro ambiente natural, el medio ambiente natural. La iglesia se han cerrado, las iglesias no están funcionando, la iglesia no están alcanzando al pobre, ni al misericordioso, ni al menesteroso, no están con aquellos que sufren, aquel que está aún inconverso. Nos hemos vuelto inútiles, nos hemos centrado en nosotros mismos. Y Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Creo que ese es también nuestro error. Estamos en la dirección incorrecta en nuestras vidas espirituales. Estamos conformándonos con mantenernos. Estamos conformándonos con no sufrir daño alguno en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros que Jonás? Nos estamos desviando en la dirección contraria. En muchos aspectos, ¿cuántas veces le decimos no a Dios? No en palabras, sino que en acciones. No le decimos que no queremos ir, pero inventamos excusas, inventamos razones para que seamos justificados. Entonces le estamos diciendo a Dios no muchas veces seguidas. Nuestra vida se está cerrando a que la voluntad de Dios sea hecha. Y lo que realmente cuenta en nuestra vida y en la presencia de Dios no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Por eso, hoy día muchos hablan de Dios, pero poco le siguen y poco le obedecen a Dios. En el capítulo 1 de Jonás, verso 3, dice, y se levantó Jonás, pero para huir del Señor. Y en el capítulo 3, verso 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ya era un segundo mensaje, era una segunda oportunidad. Jonás supo entender que escapar de Dios es imposible. No obedecer a Dios es algo trágico. Que debía hacer lo que el Señor le mandaba hacer.
Y creo, hermanos, que Jonás muestra las dos actitudes muy claras. ¿Cuántas veces hemos encontrado gente que huye de la voluntad de Dios, de las órdenes de Dios? Están los que huyen y se escapan y se desvinculan de las cosas de Dios, y otros que los obedecen. Porque de todo hay en la iglesia. Muchos son como Sansón, que no se han dado cuenta que el Señor ya se ha apartado de ellos porque no hacen caso. Y la palabra de Dios es para obedecerla, es para practicarla, es para llevarla a cabo, es para seguirla en todo tiempo. Porque hay mucha gente que no obedece al Señor y eso se jugará en contra de sus vidas. Porque hacen lo que quieren y lo que se les da la verdadera gana. Porque buscan más al mundo que a Dios. Porque sienten más placer en sus propios deleites que en las cosas de Dios. Eso al final traerá una consecuencia, como lo hizo con Jonás. Jonás partió sin preguntarle al Señor, sin dar cabida a las órdenes de Dios, y se fue por su propia voluntad a un lugar en que Dios no le había ordenado. Hermanos, Dios conoce la verdad de todos nosotros. Todos sabemos que a Dios no se le puede engañar, no será engañado por nadie. Hermanos, Jonás también pensó como nosotros engañar a Dios y sacar un buen partido. Pero recordemos que yendo por su propia voluntad en una dirección incorrecta, la mano de Dios lo puso nuevamente en la dirección correcta. Fue tremendo lo que Jonás tuvo que aprender. Hermanos, nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos ponga en la dirección correcta. Que su vida, véanlo en su vida personal. Señor, ponme en la dirección correcta del Evangelio. Ponme mi fe en la dirección correcta hacia ti. Pon mi creencia, pon mi lugar en forma correcta dentro de la obra de Dios. No podemos seguir haciendo nuestra voluntad y pensar que estamos haciéndolo bien. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ponme en la dirección correcta. Hazme caminar en obediencia. Hazme hacer tu voluntad. Ayúdame. Y no sea que tenga que llegar más abajo de donde estoy. No sea que tenga que pasar momentos difíciles y angustiosos como Jonás. Restáurame ya, Señor, para poder yo servirte verdaderamente y sentir que no soy un hombre o una mujer inútil en tu obra. Jonás fue enviado a predicar a Nínive el mensaje que Dios quería. Eso significa, allí en el verso 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo quiero que tú hables. Y Jonás, ¿cuál era el mensaje que quería Dios que fuese predicado? En el verso 4 dice, en la segunda parte dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense. No fue fácil para Jonás predicar en los suburbios, en las calles, en los barrios bajos o en los altos acomodados de una ciudad en la cual, ¿no es cierto?, no adoraban a Dios. No olvidemos que los asirios era un pueblo pagano, malo, violento, que sacrificaba a sus hijos a las deidades, que eran crueles con sus esclavos. Y sin embargo,
Jonás es enviado a predicar un mensaje y denunciar su maldad y la destrucción de ese pueblo. No fue para él nada fácil. Era un mensaje claro, sin medias verdades, sin medias cosas que llamaran a la confusión, nada que ocultara la verdad, sin quitar palabra ni añadir alguna otra. ¿Por qué? Porque el mensaje era urgente para Nínive y también lo era para Jonás. Él tenía que ir y tener este ministerio de la predicación, tener esta predicación abierta, pública, donde quizás, ¿no es cierto?, no sabía la respuesta de aquella ciudad a la proclamación del mensaje. La advertencia del juicio de Dios no quizás sería bien recibida, este juicio divino que venía sobre ellos. Jonás tenía que decirle, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El juicio divino está a las puertas de todos ustedes. Tienen 40 días para arrepentirse. Como le digo, el mensaje era directo en ese tiempo, en condiciones difíciles, en condiciones quizás muy desfavorables para la persona de Jonás. Y también quizás tiene que ser un mensaje directo ahora también para nuestra generación. Basta ya de hacerlo tan suave y dulce como muchos queremos quizás oír. Queremos un mensaje que no provoque a nadie, un mensaje que no asuste a nadie, un mensaje que no incomode a nadie. Tenemos que hacerlo como Dios quiere que se haga. Hermano, Jonás tuvo que ser muy valiente y alzar la voz por las calles de Nínive para que la gente le escuchara bien, para que nadie tuviese justificación alguna para decir no ha escuchado la advertencia de Dios. Creo que esta generación también necesita escuchar a los hijos de Dios con un mensaje fuerte, directo, claro y urgente. Tiene que ser así. Ya basta de dar charlas motivacionales, sermones emocionales, ¿no es cierto? Y demasiado teológicos, donde, ¿no es cierto?, podamos sentirnos que estamos hablando y con conocimiento claro de lo que es el Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. El Evangelio no tiene tanta dificultad cuando se obedece a Dios en predicarlo. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Compartir a Cristo con determinación. Si aquí el verdadero cristiano va a ser siempre un hombre solitario, un hombre que va a jugarse la vida y su prestigio y su vocación, ¿no es cierto? Y todo lo que sea de él o tenga en su vida va a correr peligro. Con determinación, valentía, dejemos de esconder nuestra inutilidad delante de Dios. Tenemos que hablar de Cristo con un corazón entregado al mensaje de Dios. Entonces veremos el resultado que tuvo Jonás, ¿no es cierto? Y veremos más arrepentidos buscando a Dios que risa en la gente. Hoy día para nadie es oculto o desconocido que hay predicadores muy joviales, muy buenos en su hablar, en poder guiar, ¿no es cierto? O explayarse, digamos, en conversaciones y palabras en grandes iglesias con muchos chistes muy buenos que hacen del momento algo agradable. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es para que nosotros razonemos y
volvamos a la senda correcta, al camino correcto. No es para entretenernos, no es para sentirnos bien, es para decir, Señor, aún estoy batallando con estas cosas porque el corazón humano siempre va de continuo al mal. No estoy bien. Necesito mejorar, necesito cambiar, necesito vencer, llegar a otro nivel espiritual mejor aún. Si vamos con el mensaje verdadero, encontraremos más arrepentidos en el camino. Gente más arrepentida que gente riendo. Que gente sintiéndose bien. Porque Juan el Bautista no perdió la cabeza por decir Cristo te ama. No. Yo he buscado y no aparece en su predicación ese tipo de palabras que hoy día se usan de sobremanera. Hoy día hay una gran exacerbación de todas estas cosas. Que el Señor es misericordioso, que el Señor es compasivo, que el Señor te ama, que el Señor te acepta. No hagas esfuerzo, no te sacrifiques, ¿no es cierto? Sé tú mismo, y empezamos a ponerle tantas cosas buenas al Evangelio que nos olvidamos que Dios también es juicio. Que Dios tiene también lo uno como lo otro. Juan el Bautista no perdió la cabeza por decir Cristo te ama. Noé no entró en el arca diciéndole a la gente que se quedaba allí, van a venir bendiciones para ustedes y cosas buenas. No, ese jamás ha sido el mensaje de Dios. Jamás. Daniel tampoco fue echado a los leones por vivir y hacer las cosas que hacía la sociedad de su tiempo. No, él era totalmente diferente. Por eso es que quisieron, ¿no es cierto?, deshacerse de él. Por eso es que quisieron borrarlo de esta vida. Hermanos, si el Evangelio va a ser siempre difícil para llevarlo adelante. Hermano, Nínive se arrepintió. Y lo dice allí el libro de Lucas, capítulo 11, verso 32. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí, dice, más que Jonás en este lugar. Sí, ¿por qué dice aquí más que Jonás en este lugar? Si Jesús mismo estaba predicando a que se arrepintieran. Si Jesús le estaba diciendo a esa generación que demandaba señal, Él le dice, mire, Jonás predicó a una nación. Y estuvo allí de camino por 3 días predicando este mensaje. Que se arrepintieran porque de lo contrario serían destruidos. Y ellos accedieron a esa predicación. Sin embargo, ustedes predicándole a alguien mucho más que Jonás, que era un profeta y profeta menor. No era uno de los grandes profetas que tuviese, ¿no es cierto?, un gran influencia, digamos, en escritos. Pero Jesús era mucho más que cualquier profeta y aún así esa generación no le creía. Entonces Él puso como ejemplo que esta generación no será perdonada. Porque no quisieron creer a la predicación del mismo Hijo de Dios. ¿Qué hizo Nínive a la predicación de Jonás? Proclamaron ayuno. Mire, gente que no veneraba a Dios, que no le servía, pero ellos proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio.
Vestirse de cilicio es decir, me humillo ante tal condición. Siento que he fracasado, siento que he hecho las cosas mal, me arrepiento. Y el rey dice que se levantó de su silla, de su trono, y se quitó las ropas reales. Se puso de cilicio y se sentó no en su trono, se sentó en ceniza. El mismo rey decretó que hombres y animales ayunaran y que se convirtieran de su mal camino de rapiña que hay en sus manos. Hermano, Nínive reaccionó como ningún pueblo lo ha hecho hasta ahora, solo con la predicación de la palabra del Señor. Qué tremendo, hermanos. Muchos han sido amonestados. Muchos han sido amonestados muchas veces para que se arrepientan. Muchas veces, pero no se han arrepentido. El profeta Jonás no era un profeta con dulzor, no era blando, era duro, era tosco, era confrontacional. Por eso Dios lo envió a un lugar, ¿no es cierto?, donde también él encontraría quizás oposición. Pero Dios estaba allí porque Jonás tenía lo necesario para ser instrumento de Dios. Si Dios quiere a los que mandan al infierno, como también a los que ellos, ¿no es cierto?, tienen un carácter más dócil. Para Dios todos, solo basta la obediencia. Cuando usted obedece a Dios, Dios le usa. Sea como usted sea, Dios trabaja en su vida y lo ocupa de acuerdo a su necesidad. Porque Dios cogió a Jonás, porque le era necesario. Porque no hay lugar, hermano, en este mundo que sea fácil para predicar el evangelio. No lo ha habido, no lo hay ni lo habrá. Todo el tiempo y todos los lugares serán difíciles para predicar el evangelio. No olvidemos lo que dice Juan, en 1 Juan allí, 5:19, parece que dice, no olvidemos que el mundo está entero bajo el maligno. No hay lugar donde el evangelio sea bien recibido. No hay lugar donde todo se dé a pedir de boca. Siempre habrá una oposición. Y si Dios eligió a Jonás, pensemos nosotros, usted, que Dios también nos eligió a nosotros. Con nuestras capacidades, como somos, nos hizo conocer el evangelio. Si queremos, como le digo, ver más arrepentidos en la iglesia, el mensaje debe ser el que Dios tiene para esta generación. ¿Y por qué debe ser más fuerte? ¿Por qué debe ser más directo? ¿Por qué debe ser sin medias verdades? Porque no hay tiempo. Ya no hay tiempo para nada. El tiempo se acaba y la gente tiene que darse cuenta que tiene una opción de arrepentirse o condenarse. No quedan más opciones. Nunca ha habido otra opción. Por eso es necesario que usted le hable a las personas y ellos tomarán en serio este evangelio y lo tomarán con responsabilidad cuando nosotros lo hagamos primero. Usted dice, oiga, pero es que la gente no responde. Es verdad. Mucha gente cierra su corazón y no lo va a abrir. Bueno, ellos saben o quizás no entienden
cuál será el fin de esa negación. Pero lo importante es que tuvieron la posibilidad de escuchar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es decirle a una persona que Dios le ama solamente y que tiene que darle parte de su vida, tiene que darle toda su vida, negarse a sí mismo, tiene que saber toda la verdad, tiene que saber toda la verdad. Entonces, cuando nosotros tomemos la responsabilidad y la seriedad del evangelio, entonces la gente va a responder también a eso, con compromiso, con dedicación, con fe, con esperanza. Entonces la gente va a darse cuenta de que esto es verdad. El rey de Nínive, allí en el verso 8, capítulo 3, verso 8, dice: sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermanos, el rey tenía claro que había una oportunidad y había que tomarla. Clamen fuertemente a Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Porque el Señor responde a todo aquel que se arrepiente y cambia, le responde con misericordia y amor y perdón. Esa es la verdad. Hermanos míos, tenemos que hablar de Cristo con urgencia. El mensaje de Jonás tenía como caducidad 40 días. Si en 40 días no pasaba nada, ese pueblo desaparecería. Yo no sé qué es lo que tiene que ponernos de rodillas para que empecemos a buscar a Dios. No sé qué es lo que tenemos que hacer o Dios tiene que hacer para que nos humillemos y empecemos a buscar al Señor. Y empecemos a ofrendar nuestra vida. Y a decir, cada día es importante de que yo hable de Dios. De que yo esté orando por esa gente, esté orando por mis hijos, esté orando por mi compañero, esté orando por mi compañera, esté orando por aquella amiga y amigo que habla conmigo diariamente, que sé que ha buscado, que está sufriendo, que está perdido. Es hora de que nos pongamos a evangelizar, es hora de que nos pongamos a cada uno a buscar en el Señor esas almas, porque de lo contrario Dios la destruirá. Por lo tanto, debemos ir en nuestra propia santificación, buscarla diariamente, humillándonos cada día en la presencia del Señor, diciendo: Señor, trabaja, ponme en la dirección correcta. Ayúdame, Señor, a crecer en estos tiempos, que tu obra pueda fortalecerme. Dame la oportunidad de compartir este evangelio, de visitar, de ir a hablar por teléfono con esta persona. Déjame hacer esa voluntad que a ti te agrada. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado, nos dice Isaías. Hermanos, que Dios les guarde. El otro día estábamos conversando con una persona y ahí salieron algunos nombres que decía: esa persona necesita, esa persona está falta de Dios, está falta de que conozca el verdadero evangelio. Ha ido a iglesias y ha salido desilusionada. Hay cosas y cosas. Dios sabe todo, pero busquemos al Señor y entreguemos el verdadero evangelio. Yo prefiero 1000 veces que una persona desista a lo mejor porque fue predicado hacia esa persona el verdadero evangelio, que haberla entretenido con cosas. Yo sé que van a justificar su salida con muchas razones, pero no porque no se le predicó el evangelio, no porque se le dijo que Cristo
quiere un arrepentimiento verdadero, no porque Cristo, ¿no es cierto?, nos da órdenes a cada uno para que sigamos el camino correcto. Muchos se devolvieron cuando Jesús les predicaba. Muchos se volvieron atrás, dice Juan 6:66, parece que es. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. El joven rico llegó muy entusiasmado y se fue. No fue capaz de obedecer ni querer recibir, ¿no es cierto?, la vida eterna. Él pensaba que habían otros caminos y otras formas. Jesús se lo hizo entender que no. Y Jesús no se fue a buscarlo, ni llorando, ni suplicarle, si le vamos a mejorar algunas cosas con tal que te quedes. No, la persona tiene que decidir si se salva o se pierde. Pero el Evangelio está para salvación. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor sea con todos ustedes, que el Señor les guarde y esperando que pronto el Señor nos dé la posibilidad. Pero esta vez, volvamos con el verdadero deseo, con el corazón arrepentido, de buscarle y no separarnos de Dios, de demostrar por los frutos que realmente estamos en Cristo Jesús. Aprovechemos el tiempo, porque los tiempos están pasando, los días se están yendo y Cristo viene pronto. Que Dios les guarde y les bendiga mucho.